Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 1 del seminario de lectura El cine de Griffith. Hoy es lunes 12 de mayo de 2025 y vamos a comenzar la revisión de un libro, de un texto de diversos autores que se llama David Bark Griffith, que forma parte de los cuadernos de la Cineteca Nacional dentro de su colección Videoteca de la Cineteca Nacional de México, una publicación de 1998, un cuaderno que aborda la historia, la trayectoria, la obra de los trabajos más importantes de este importante cineasta. Hoy vamos a comenzar la revisión de este cuaderno. Abre con una cita de Orson Welles, quien dice lo siguiente: nunca he odiado realmente a Hollywood a no ser por el trato que dio a David Bark Griffith. Ninguna ciudad, ninguna industria, ninguna profesión, ni forma de arte deben tanto a un solo hombre. Todo director que lo ha seguido no ha hecho más que eso, seguirlo. Hizo el primer close-up, movió la cámara por primera vez, pero fue más que un padre fundador y que un pionero, ya que sus obras perduran con sus innovaciones. Las películas de Griffith están hoy mucho menos viejas que hace un cuarto de siglo. Hasta ahí la cita de Orson Welles con que abre este cuaderno de la Cineteca Nacional. Nos dirá que el 22 de enero de 1875 en LaGrange, Kentucky, nace David Bark Griffith. Su padre, Jacob Bark Griffith, había abandonado la carrera de medicina para unirse a las filas del ejército norteamericano en la guerra contra México. Se casa en 1848 con Mary Perkins Oglesby. Tiene 2 hijas y 2 hijos, uno de ellos muere al poco tiempo de nacido, y participa en la Guerra de Secesión de 1861, donde es herido en batalla. Regresa al hogar para enfrentarse a la miseria arrastrada por 5 años de guerra. Miseria y tradiciones, memorias de un pasado victorioso y ruina física y moral son el entorno de la infancia de David Griffith. Jacob, ascendido a coronel, es electo en 1877 para dirigir la Asamblea General del Estado de Kentucky. Organizará ya en sus últimos años de vida ciclos de lectura sobre Shakespeare y la Biblia, hasta el 31 de marzo de 1885, fecha en que deja de existir. Cargada de deudas, la familia Griffith se muda a Lawrenceville hacia 1890. La hermana mayor de Jacob, Mattie, enseñará al joven David a leer y escribir, mientras su madre atiende una casa de huéspedes. La semilla del gusto por las letras ya está en este futuro realizador. David es elevadorista en Lewis Drake Goods Store y va a ser también empleado en la Flexner Bookstore Brothers. Vende suscripciones de la Western Recorder y también de la Enciclopedia Británica. Comienza a escribir poemas, pequeñas obras de teatro, entrevistas y artículos periodísticos que publica en el Lawrenceville Courier Journal, el diario más importante de la ciudad. En la página 2 de este cuaderno menciona que Griffith toma clases de canto y forma una compañía de teatro con su amigo Edmund Rooker, representando piezas escritas por el propio Griffith. Su madre ve con malos ojos las aspiraciones artísticas de su hijo y cita textualmente: los Griffith siempre han sido indulgentes en muchas cosas, pero ninguno de ellos ha caído tan bajo como para convertirse en actor. Hasta ahí la cita. David ingresa como actor en la compañía teatral Mayfair Stock, interpretando pequeños papeles en el Temple Theatre de Lawrenceville, utilizando el seudónimo de Lawrence Griffith en el año de 1897. En los 10 años siguientes recorrerá la Unión Americana con esta compañía. Seguirá escribiendo piezas teatrales, novelas, poemas y
En el Burbank Theater conoce a una joven actriz llamada Linda Arvidsson Johnson, con quien va a contraer nupcias en Boston el 14 de mayo de 1906 más bien. Los recién casados se instalan en Nueva York y mientras él consigue un trabajo en la construcción del tren subterráneo, sigue escribiendo piezas de teatro que no logran el interés de ningún productor. Con escasos fondos, la pareja se tiene que mudar a Virginia. Cita entre paréntesis este cuaderno que una de sus obras, A Fool and the Girl, se producirá en Washington, resultando también un enorme fracaso. Para 1903, el realizador más importante del naciente cine norteamericano era un camarógrafo de la Edison Company, que, utilizando la técnica del montaje cinematográfico en El Gran Robo al Tren, mejoró la forma de contar historias de un modo nada estático o teatral, además de iniciar el western como género en el cine. Su nombre era Edwin Stanton Porter. Griffith y su esposa adaptan. Se cuenta que en una noche la Tosca desardó y al día siguiente Griffith se anima a visitar a Porter, sabiendo que busca nuevos argumentos para sus películas. El trabajo va a ser rechazado porque Porter odia las adaptaciones y se inclina por los argumentos originales. Sin embargo, Griffith obtiene un empleo en el próximo filme de Porter, rescatado del nido de un águila, de 1907. Así, bajo su seudónimo teatral de Lawrence Griffith, va a rescatar a un niño de las garras de un águila de aserrín entre escenarios pintados y por $5 diarios. Al ver que en la Edison Corporation no podrá vender sus historias, Griffith llega a los estudios Biograph de Nueva York a principios del año de 1908. Casi 10 años atrás, en 1897, Edison había iniciado una, entre comillas, guerra por controlar las patentes de exhibición en contra de las compañías Biograph y American Mutoscope. Hacia 1907, las copias seguían siendo robadas, nada había cambiado. La Biograph carece de un realizador que ocupe la vacante dejada por McCutcheon, director de escena de esa firma. Esa vacante ofrecida a Griffith por $50 semanales, más porcentaje de ganancias si su desempeño era satisfactorio. Así es como Griffith debuta como realizador en los estudios Biograph en 1908, después de aclarar que si su trabajo como director no era bueno, volvería a su labor como guionista. Asistido este trabajo como realizador en los estudios Biograph, asistido por los dos camarógrafos de la firma, Arthur Marvin, quien instruye a Griffith en cómo hacer una película, fotografía sus primeros 20 filmes y muere en el hundimiento del Titanic en 1912, y el segundo camarógrafo será Gottlieb Wilhelm Willy Witzer, nacido en 1874. Witzer trabajará con Griffith casi sin interrupciones hasta que su relación se termina en 1929 con The Lady of the Pavements. Después perderá su dinero en la bolsa de valores, se alejará del mundo del cine y morirá en las tinieblas una noche de 1944. Por aquellos años, el ritmo de la producción de la Biograph es de 1 o 2 películas por semana. Los logros de esta época van a ser mínimos porque, a pesar de los experimentos de Porter, el cine era ya muy acartonado, exageradamente teatral. La cámara permanecía estática, los actores debían moverse en forma horizontal a la cámara, las escenas empezaban con una entrada y terminaban con una salida, etc. Esto está mencionado en la biografía de Griffith por Gabriel Ramírez en el texto El cine de Griffith, páginas 11 a la 23. Griffith, para quien el cine no era ninguna cuestión agradable,
por lo que siguió utilizando su seudónimo teatral, utilizaba temas increíblemente variados. Recurre a Tennyson, Tolstoy, Maupassant, Edgar Allan Poe, de la novela popular a las historias policíacas, además de los sucesos históricos que le atraían. El mayor logro en los años de la Biograph para Griffith fue asimilar los experimentos de otras escuelas y realizadores y sintetizarlos en un sistema dramático de montaje. En la página 5 de este cuaderno de la Cineteca Nacional menciona que mientras descubría Griffith el lenguaje, entre comillas, del cine, también descubrió a muchas estrellas de la naciente industria fílmica norteamericana. Tal es el caso de las hermanas Lillian y Dorothy Gish, que debutan en The Musketeers and Pig Alley. Otras también estrellas que van a descubrirse en este periodo es Mae Marsh, Blanche Sweet, Michael Cennott como cómico canadiense, imitador de Max Linder, mejor conocido como Mac Sennett, y muchos más. Pero la más importante fue una niña de bucles dorados, ojos azules y rostro aniñado que debuta a los 16 años bajo las órdenes de Griffith en The Violin Maker of Cremona, 1909. Se trata de Gladys Mary Smith, con el nombre artístico de Mary Pickford. Ella se convertirá en la novia de América, una niña adorable que escondía a la astuta mujer de negocios que sería años después. En la película The Adventures of Dolly, 1908, su ópera prima, sobre una niña raptada por gitanos, Griffith utilizó por primera vez el flashback. Es una escena insertada en la trama principal donde se recuerda un suceso pasado. En la película For Love and Gold de 1908, fragmenta las escenas con planos cerrados sobre sus actores, y será en la película The Lonely Villa 1909 donde introduce uno de sus hallazgos más importantes, entre comillas, la salvación en el último minuto, consistente en unir acciones paralelas aumentando la tensión dramática o el suspense y el ritmo del montaje. Unos bandidos acosan a una mujer y sus hijas. El esposo se lanza al rescate utilizando todo medio de transporte existente, autos, trenes, caballos. Griffith alterna los planos, alarga la situación cada vez más rápido. De esta forma, las acciones paralelas se incorporan maduramente a la técnica cinematográfica para ese momento. En la página 6 dirá este cuaderno de la Cineteca Nacional, ya para finalizar la primera sesión de este seminario, que Griffith decía que si Dickens podía escribir novelas alternando escenas en una narración totalmente coherente, él podía hacer lo mismo en cuadros de película. La edición como un equivalente del mientras tanto literario. Los cortes y el movimiento de la cámara, los planos cerrados, las acciones paralelas, todos eran elementos que existían desde los comienzos del cine, pero Griffith los va a usar a su libre albedrío, con ingenio y con inspiración, con un instinto cinematográfico que ningún otro realizador antes había tenido. En 1911, Griffith firma su tercer y último contrato con la Biograph y en el mes de noviembre se separa de Linda Arvidsson. En este año se realizó para la Biograph la enorme cantidad de 288 películas de no más de 2 rollos de duración. Hasta aquí vamos a dejar la revisión que estamos haciendo a este importante director David Bark Griffith en un documento, un cuaderno de la Cineteca Nacional de México dentro de su colección Videoteca, publicado en nuestro país en el año de 1998. Bien, los invito a que estén al pendiente el día de mañana a la segunda sesión de este seminario. Estaremos abordando algo sobre
un breve catálogo, pero muy importante, muy interesante para todos aquellos que quieren dar seguimiento a cuáles fueron las innovaciones, cuáles fueron los aportes desde el punto de vista técnico del cine de la obra de Griffith. La próxima sesión, el día de mañana, estaremos comentando algo sobre este breve catálogo de hallazgos de Griffith. Así que los invitamos a la sesión de mañana. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la noche para continuar con este seminario de lectura. Gracias y muy buenas noches.